Podemos tomar nuestros asientos y damos gracias al Espíritu Santo de Dios, que siempre está en medio de su pueblo y es el que trabaja en la vida de cada uno de nosotros, llevándonos al conocimiento espiritual de Cristo. ¿Está orando por África? En 2 meses nos vamos, iglesia, ¿eh? Y Dios está haciendo cosas extraordinarias que van más allá de nuestras fuerzas. Y por supuesto que eso es una experiencia y algo que es importante que cada uno de nosotros podamos comprender, que somos renovados y crecemos por medio de experiencias que Dios nos permite vivir con su Espíritu, nos permite vivir con su palabra, y fuimos llamados a vivir una experiencia completa. Digo esto citando África porque justamente al ser todo imposible, de hecho hay un montón de cosas que son imposibles, que ya nosotros las hemos adoptado en nuestra vida como cosas normales, pero siguen siendo imposibles. Pero hay cosas por ahí que se hacen notar un poco más, ¿no? Por el tipo de desafío que es. Y ver la mano de Dios obrando realmente nos llena, nos renueva en una experiencia con Él, pero nos hace ver también el verdadero sentido de una experiencia. Por eso en esta noche la palabra que quiero compartir con ustedes le pusimos el título de una experiencia completa. Y es mi deseo que cada uno de nosotros aprendamos el significado de una experiencia completa en el Señor y que no nos quedemos con una partecita sola, sino que podamos hacer el combo completo para nuestra vida. Amén. El Salmo 68, versículo 11, es cortita la palabra, después sí vamos a tener un montón para leer, porque el jueves, ¿qué es día de qué? De trabajo. Ayer descansó, 1 de mayo. No hizo nada ayer, ¿no? Nada. No oró, no leyó la Biblia, nada, ¿no? Descanso completo. Ah, bueno, me estaba asustando. Bueno, los días jueves no son 1 de mayo, ¿eh? Trabajamos, buscamos al Señor con todo nuestro ser y procuramos hacer todo aquello que el Señor nos ha mandado. Salmo 68, versículo 11, hablando de una experiencia completa, dice el Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Esa palabra que el Señor le daba al pueblo era una palabra de victoria. Todavía el pueblo no había peleado, pero era una palabra de victoria. Y esa experiencia de Dios hablando a su pueblo, el pueblo la traducía como buenas noticias de victoria. Y ahí tenemos una experiencia completa. Y es de eso lo que vamos a estar hablando a lo largo de todo el sermón. Una experiencia completa tiene que ver con recibir de gracia y dar de gracia. Es imposible que vos y yo tengamos una experiencia completa si nos remitimos solamente a una de las dos cosas. Y eso es lo que normalmente solemos hacer. O bien queremos recibir continuamente y eso nos va a llevar a una saturación. Y esa saturación nos va a llevar a un estancamiento. Dios no va a derramar sobre algo que está lleno porque si no va a rebalsar. Y no es el plan divino que se pierda absolutamente nada. Cuando algo está completo y eso no se derrama sobre otro lugar, el Señor tampoco sigue derramando. Si yo recibo solamente, va a llegar un punto de estancamiento en mi vida. Como también, si yo doy y no recibo, va a haber un punto de sequedad en mi vida. Porque voy a dar lo que tengo, voy a dar lo que no tengo, y ya no tengo nada más para dar. Y si yo no recibo, esa experiencia se va a cortar. Cualquiera de estos dos polos va a llevar a distorsionar de alguna manera lo que es el propósito de Dios en nuestra vida. Si se ve en nosotros personas que simplemente reciben y no dan nada a nadie de lo que reciben, lógicamente no va a haber un testimonio vívido. Si simplemente damos
pero la gente ve que ese dar no tiene una naturaleza espiritual, sino tiene una naturaleza natural, o sea, valga la redundancia, algo natural en nuestra vida, va a ver que algo anda mal. Va a ver que las cosas son forzadas, va a ver que uno es fanático en lo que está haciendo, no celoso y apasionado, sino fanático en lo que está haciendo. Y cualquiera de estas dos cosas no es de testimonio a la persona. Ve el propósito de Dios de una manera equivocada. Es mi deseo que la experiencia que nosotros hoy aprendamos la podamos reproducir como iglesia y podamos dar a este mundo entero el testimonio correcto de Jesucristo. Que realmente aprendamos a recibir de Él y juntamente y de la misma manera aprendamos a dar, para que en ese ciclo podamos ser llenos continuamente, vaciándonos en la vida de otros. Amén. Vamos a ir entonces a Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, mientras aparece en la pantalla. Algo que quiero destacar es que cada uno de nosotros venimos a la iglesia con una necesidad. Tenemos distintas necesidades en nuestra vida y esas necesidades con las que venimos con la esperanza también de que sean satisfechas. Pero a veces nos enfocamos tanto en nuestras propias necesidades que venimos a ser satisfechos en nuestras necesidades y esa es la constancia en nuestra vida. Y descuidamos completamente el dar, que es la otra parte de la experiencia. Y nos vamos debilitando de esta forma. Nos está faltando una experiencia viva que solo lo puede dar la experiencia con otras personas. Tenemos la experiencia del aprendizaje de la palabra, del escuchar, de despertar la confianza, pero si eso queda en un solo lugar y no se derrama en la vida de otra persona, nos va a faltar la experiencia. Hay un síndrome del estudiante eterno, no sé si alguna vez lo escuchaste. Yo tenía un alumno que tenía la hija mayor, la hija, él era muy mayor, la hija muy mayor, y tenía el síndrome del estudiante o del eterno estudiante. Tenía no sé cuántas carreras metidas, una gente de muy buena posición económica. Tenía metida no sé cuántas carreras, no hay curso que no haya hecho. Pero nunca trabajó de nada, la mantenía el padre. Nunca se decidió a poner en juego todo lo aprendido, sino que después de que terminaba una carrera empezaba otra. Y cuando terminaba el otro y que el doctorado y que esto, pero nunca trabajó de lo que tenía, nunca tuvo el contacto con la realidad de lo que teóricamente se había preparado. Y el resultado era que era como una persona que jamás había estudiado. No podía valerse de todo ese conocimiento que tenía porque le faltaba la experiencia. Y a veces nos pasa eso como hijos de Dios. Recibimos de todo, tenemos doctrina de todo. Es bueno que conozcas la doctrina del amor, pero no te sirve de nada si no amás. Es bueno que conozcas la doctrina de la cruz, pero no te sirve de nada si no te negás a vos mismo. Vas a tener solamente un conocimiento intelectual de las cosas, pero no vas a tener la experiencia que te hace conforme al carácter de Cristo. Todo lo que el Señor nos da a nosotros, no nos los da para que nosotros engordemos espiritualmente. Lo da para que compartamos entre otros, y este es el propósito desde el inicio. Jamás fue para que todo muera en cada uno de nosotros. Cuando el Señor lo toma a Abraham y bendice a Abraham para bendecir el futuro pueblo, Él está diciendo, te bendeciré y serás de bendición. Ese es el canal de la experiencia completa. Bendecir tu vida para que bendigas a otros. Pero nosotros a veces ponemos un dique y es solamente más. Y necesito consuelo y el Señor me consuela y ahora necesito prosperidad y el Señor me prospera y ahora necesito toda la vida voy a necesitar. Y de lo que me doy cuenta que cada vez es más para mí y menos para el necesitado. Iglesia, vos a comparación de un inconverso no estás necesitado. Vos tenés vida eterna. Vos tenés el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos viviendo adentro tuyo.
Que no le hagas caso, que no uses todo lo que te ha sido dado, es punto aparte. Pero el hombre, la mujer que no lo tiene a Cristo en el corazón, está perdido. Vos estás desesperado y venís a los pies del que conocés y Él te renueva. Esa persona no tiene a dónde ir. Vos tenés esperanza, esa persona no la tiene. Vos tenés un cuerpo del cual sos parte, que te edifica y te fortalece. Esa persona tiene que pagar a una persona que no tiene resueltos sus propios problemas. Una experiencia completa no es recibir. Una experiencia completa está compuesta por el dar y el recibir. Y esto no es un juego de palabras que yo quiero hacerte, pero te quiero mostrar a través de la palabra de Dios como esto ha sido siempre, no solamente en el pueblo de Dios, sino en los hombres de Dios también. Dios ha bendecido a su pueblo y a sus hombres con la finalidad inmediata que esa bendición se traduzca en la vida de otros también. Juan dice en el capítulo 21, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondiendo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Acá estamos hablando de una experiencia de Pedro con el Cristo crucificado. Tenemos una experiencia personal, el Cristo resucitado. Tenemos una experiencia personal de Pedro. Pedro está necesitando desesperadamente algo porque Pedro considera que lo que hizo es imperdonable. Muchas veces cometemos errores que nos parece que realmente, bueno, el Señor puede perdonar un montón de cosas, esto ya no lo perdona. Bueno, si había alguien que podía considerar eso era Pedro. Lo negué 3 veces en el peor momento. Dije que no lo iba a negar y lo negué. Perjuré, lo maldije. En el peor momento lo dejé solo. No hay manera de que alguien perdone esto. Ahí viene la experiencia del perdón. Cristo apareciéndose a él y derramando su misericordia sobre su amigo, sobre su discípulo. Pedro, ¿me amás? Sí, Señor, ¿cómo no te voy a amar? Apacentá mis ovejas. Mientras el Señor le está ministrando a Pedro una experiencia de perdón, automáticamente le está diciendo lo que empiezo a derramar sobre vos, hacé sobre la vida de otros. Pedro, te perdono, pastorea mis ovejas. José, te perdono, pastorea mis ovejas. Isa, te perdono, pastorea mis ovejas. Esa experiencia pasa por vos y sigue a la vida de otros. Esa experiencia te libera a vos de la carga de lo que hiciste para liberar la carga de otros. No para decir, qué lindo. El Señor me perdonó, me sacó la carga y lo contás con el otro hermano. ¿Vos sabés que el Señor me sacó la carga? A vos también, a mí. Y los de afuera están aplastados con la carga. Es una experiencia que pasa por vos y va hacia otros. ¿Vos te acordás cuando el Señor te perdonó? ¿Vos te acordás cuando te dijo, no te hagas problema? Hiciste mal, yo sé que hiciste mal, pero te perdono. Contale al mundo entero lo que yo hice por vos. ¿Te acordás de ese momento? ¿Te acordás el día de hoy o ayer cuando te mandaste una macana? Señor, por favor, perdóname. Y el Espíritu Santo vino sobre tu vida y tuviste el testimonio de ese perdón y hubo un arrepentimiento. Bueno, vos sabés que eso la gente no lo tiene. La gente queda trabajada y cargada por el peso del pecado porque no tiene manera de redimirlo y no tiene manera de dejar de pecar. Y cada día eso se amontona sobre su vida, sobre su corazón, sobre su mente y no puede dejarlo. Pagan a personas
hacen tratamientos, pero no hay nada que pueda liberar a esas personas de esa carga. Pero a vos el Señor te perdonó y te sigue perdonando. Y contás con ese recurso divino que es la preciosa y divina sangre de Jesucristo, que cada vez que te equivocás te sigue lavando y te sigue limpiando. Pero va a ser así toda la vida. ¿Y qué pasa con aquel que se suicida? Porque el peso del pecado lo aplastó. Porque no sabía que tenía un Dios que lo amaba, que entregó a su Hijo por él. Y mientras nosotros seguimos siendo perdonados, la gente perece porque no lo conoce a Él. No puede haber una experiencia que solamente esté centrada en mí, mientras que los demás se están perdiendo. No puede seguir llenando si eso se va a caer afuera. Eso tiene que ver con volcarse en otros. A veces lo que adolecemos en la iglesia es porque nos está faltando esa experiencia. Mucho para nosotros y poco para el que necesita. Mucho para el que tiene y poco para el que no tiene nada. ¿Cómo vamos a ser renovados de esa manera? La experiencia no es más para mí. La experiencia es mientras recibo, doy. Y ahí tengo la renovación, ahí tengo el crecimiento. Ahí tengo palabra de Dios, ahí tengo milagros, ahí tengo todo, porque no retengo, suelto. De gracia recibo y de gracia doy. La segunda necesidad es el consuelo. Por supuesto que venimos a la iglesia con necesidad de consuelo. ¿Cuántas veces venimos atribulados, venimos cargados, venimos con necesidad de consuelo? Isaías 40, 1 al 11. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, su pecado es perdonado, doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El pueblo está recibiendo, luego del trato de Dios, de la disciplina de un padre que ama a su hijo, está recibiendo ahora la consolación. Imagínate qué lindo. Tu tiempo se terminó, ya está. Ya lo que había que estar trabajando adentro tuyo lo aprendiste. Se terminó. Viene un tiempo nuevo. Consolate. Recibiste un montón. Recibiste disciplina, recibiste trato. Era necesario, pero ya está esa parte. Consolate. ¿Cuál es la respuesta de ese alma que recibe esa experiencia de parte de Dios, que recibe el consuelo? Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda la carne es hierba, que toda su gloria como flor del campo, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová vuestro Dios permanece para siempre. Esto es lo que tenía que decir. Fuiste consolado, decile a un mundo entero que hay consolación para ellos también. Decile que yo soy Dios eterno, que mi palabra permanece para siempre. Contale al mundo entero lo que yo hice por vos, porque ellos también lo necesitan. Pero vos fíjate que viene ligada a la experiencia de recibir con la de dar. Recibo el consuelo de parte de Dios, no voy a buscar más consuelo, voy a dar consuelo. La persona que recibe la experiencia de parte de Dios, inmediatamente, ¿qué es lo que dice? ¿Qué tengo que hacer? Pero a veces nos dormimos, iglesia. Nos acostumbramos y aunque recibimos de parte de Dios, estamos anestesiados con respecto al dar. Estamos indiferentes con respecto al dar y queremos más para nosotros y que haya un despertar y que haya un...
Eso tiene que pasar adentro de nuestro corazón. Y si el ciclo de la experiencia no se cumple, ese despertar no va a estar. Porque el que tiene que despertar soy yo. Yo tengo que recibir la experiencia, yo tengo que convidar la experiencia. Y esa es la experiencia completa. No crezco si retengo. No puedo crecer si lo que recibo no lo doy. No puede haber experiencia, voy a ser un eterno estudiante. Voy a ser un eterno conocedor, un eterno oidor de sermones, un eterno que ora, un eterno que hace devocional, pero no un eterno que lleva la bendición de Dios a un mundo que se pierde. Esa experiencia no va a ser completa. Y el testimonio que el mundo va a recibir va a ser un testimonio distorsionado. Los fariseos tenían palabra, tenían conocimiento, pero eran incapaces de acercarse al pecador, eran incapaces de acercarse al necesitado. Jesús era la misma palabra hecha viva. Jesús era la experiencia continua del Padre hacia Él y de Él hacia el semejante. Y eso es lo que necesitamos hoy, iglesia. Tenemos que marcar una diferencia. Hoy hay un montón de experiencias dando vuelta por ahí que no son necesariamente experiencias de Dios o son experiencias y no están bien administradas. La experiencia que nosotros necesitamos es ser renovados por Dios para poder renovar la vida de otros, ser perdonados por Dios para poder llevar ese perdón a otros, consolados por Él para llevar ese consuelo a otros. Si no, ¿quién se lo va a llevar? ¿Qué pasa en tu vida cuando sos consolado por Él? Cuando estás en desesperación y vino esa palabra. Mire, yo le digo, cada vez que nosotros contamos el proceso de lo de África, a la gente le encanta la historia de fe. Pero no es una historia de fe romántica. No es algo que qué lindo, y los angelitos. No. Te puedo asegurar que se mueve toda la estantería, vida y por haber. Y ayunás, pero no ayunás porque sos santo, ayunás porque estás desesperado. Porque Dios te dio una palabra y no la ves. Y después Dios obra. Dios nos está llamando a una experiencia que nos mueva la estantería. Que nos saque de la comodidad, de la religiosidad, de la costumbre y nos haga sensible a la necesidad de otro. Dios nos ha llamado a esto. Si no, la experiencia es incompleta. Segunda de Corintios 1-4. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Para eso es la experiencia. Para que la reproduzcas en la vida del necesitado. Lo vivís vos para evangelizar y discipular a otro. Lo vivís vos primero para no transmitir una carga teórica, sino una experiencia personal. Ahí es donde la iglesia cobra vida. La iglesia no cobra vida porque no tiene sentido común espiritual, porque nos satisfacemos sobremanera y caminamos al lado del hambriento y somos indiferentes. Yo no te puedo explicar cuando la gente me dice, ¿y por qué África? Ay, si conocieras la necesidad, si conocieras cómo hay un país que está a punto de perderse, cómo hay una iglesia que está agonizando, más toda la necesidad física, la necesidad social. Dios no le pasa desapercibido. Yo no podría estar en paz, en una comodidad, cuando hay tanta gente que lo está necesitando a Él. Y tan poca gente que dice sí. Iglesia, fuimos llamados a ser bendecidos para bendecir, no para vivir una eterna bendición, un sueño. Fuimos llamados para vivir una realidad espiritual, una realidad que nos desafía
a dar de manera proporcional a lo que recibimos, que nunca va a ser proporcional, porque siempre va a ser más lo que recibimos que lo que damos. Pero es tiempo de dar, es tiempo de hablar, es tiempo de superar nuestras limitaciones y contarle a otro que Cristo vive, que Cristo quiere perdonar, Cristo quiere consolar. Tercera necesidad, la renovación. Isaías 6, capítulo 4 al 8. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él, mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Si hablamos del profeta Isaías, no estamos hablando de un hombre que practicaba el pecado, pero sí estamos encontrando un hombre que se enfrenta a una experiencia espiritual en la que se pone en contacto directo con la gloria de Dios. Nosotros cantamos, venga tu gloria, venga tu gloria. ¿Qué pasa cuando viene la gloria de Dios? Cuando viene la gloria de Dios se desnuda absolutamente todo. Estamos hablando de un hombre justo, estamos hablando de un vocero de Dios, de un profeta, pero se manifestó la gloria de Dios y ¿qué pasa? Él ve que hay algo en su vida que no está bien. Su boca estaba pronunciando algo continuamente que no era lo correcto. Él en la gloria de Dios está viendo que necesita, que un carbón tiene que tocar su boca. Nosotros necesitamos en la gloria de Dios poder comprender ese carbón, qué área de nuestra vida tiene que tocar. Cuando la gloria de Dios se manifiesta como una experiencia, no es para entrar en un éxtasis espiritual, es para que haya una revelación de Él, una revelación mía, para saber quién es Él y quién soy yo. Y cuando esa culpa es quitada, porque en la misericordia de Dios somos limpiados completamente, ¿qué es lo primero que sale de una experiencia pura? Señor, envíame a mí. Hay una demanda del cielo. Todo esto está necesitando mi pueblo. Si vos que sos justo toco con un carbón tu boca para que tu culpa sea limpiada, ¿cuánto más mi pueblo que no me conoce? Pero ¿a quién envío? Y por supuesto, ¿quién va a ir sino aquel que tocó la gloria de Dios? Aquel que tuvo una experiencia con Él. Ahí podemos hablar de una experiencia completa. Pero me toco la gloria de Dios, me toca el carbón, listo, quedó todo ahí. ¿Y dónde está lo que queda? ¿Para qué esa participación? Esa participación tiene que ver con una utilidad. El Señor está trabajando en tu vida para una utilidad. El Señor te está renovando, te está llevando a un crecimiento para una utilidad profunda. Hoy la iglesia está precisando pararse firme, marcar un rumbo firme. Pero muchas veces la misma iglesia tilda a la iglesia que está haciendo las cosas a la manera de Dios como fanática. Es cierto que el fanatismo no lleva a nadie a ningún lado, pero sí la radicalidad en los principios espirituales. Si no, no sabemos lo que es del mundo, de lo que no es del mundo, no tenemos idea. El Señor quiere darte una experiencia completa. El Señor quiere llenar tu vida para que te vacíes en la vida de otros. El Señor quiere tocar tus labios para que puedas tocar con ese carbón la vida de otros también. El Señor quiere tener una experiencia porque quiere tener una experiencia a través tuya con su pueblo, con las personas. Eso es una experiencia completa. Tenemos que redefinir el concepto de experiencia, no para mí. Hay una parte que es para mí, pero pasa para otros. ¿Se entiende, iglesia? Seguro, ¿no? ¿No me miente? Mire que si no hay que tocar después los labios con el carbón, ¿eh? El trato.
Jonás 3, 1 al 5. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te dije. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y Nínive, esta ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó un día, predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Si hay alguien que pasó experiencia con Dios, fue Jonás. Yo creo que todos conocemos la historia de Jonás. El Señor le está hablando a Jonás de evangelizar a Nínive y Jonás se escapa del propósito de Dios. Y muchas veces suele ocurrir esto en nuestra vida. Muchas veces el Señor tiene algo, pero no es lo que nosotros queremos. No, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es agradable y perfecta cuando la cumplo, es agradable y perfecta en principios, no es agradable y perfecta a mis pasiones. Es agradable y perfecta porque es la voluntad de Dios y es lo mejor para la vida de cada uno. Pero a veces llevamos eso al plano emocional, sentimental. Y si siento placer es de Dios y si no siento placer no es de Dios. Y eso es un equívoco. Este hombre es el hombre de Dios para que una ciudad entera se convierta, pero se rechifló y no quería ir a la ciudad. No quería. Y tuvo algunas experiencias con el Señor. Compró un pasaje para irse a la otra punta. El barco empezó, la tempestad empezó a dar vuelta por todos lados. Él sabía que era el causante de todo esto, lo tiran, lo agarra un pez, se lo come, lo tiene 3 días ahí adentro, que por supuesto es todo providencia divina, una experiencia espiritual hasta que Jonás se arrepiente y ¿qué hace el pez? Lo escupe ¿en dónde? En donde Jonás tenía que estar al principio. Eso es lo que nos va a pasar a nosotros si nos escapamos y si luchamos contra el propósito de Dios. Vamos a perder tiempo, vamos a perder dinero porque se compró él los pasajes a Nínive, te va a agarrar un pez y te va a escupir de nuevo a donde tenés que haber empezado. Entonces no vale la pena perder tiempo. Toda esa experiencia, ¿para qué? Para la experiencia más grande. Él tenía que dar el mensaje de salvación a una ciudad entera. A veces cuando nuestra experiencia es a media, buscamos nuestro propio placer, nuestro propio bienestar, lo que buscamos nosotros, y el precio de eso es sacrificar una ciudad entera que está preparada para recibir el mensaje de Dios. A veces somos egocéntricos en nuestra manera de percibir, no pensamos en todo lo que Dios quiere hacer a través de la vida de cada uno de nosotros. Y como no lo vemos, pensamos en nosotros mismos y nos corremos del lugar de necesidad. Y la experiencia, por supuesto, es incompleta. Pero cuando la experiencia es completa, cuando nos rendimos finalmente a Él, Él hace que todo coopere a su propósito y estando en el lugar donde tenemos que estar, una multitud conoce al Señor y se salva. Si no, esa multitud se perdía bajo un juicio de Dios. A veces nosotros con los lugares los miramos de una manera muy liviana. Me cambio de acá, me voy para allá, viajo para acá, vengo para acá. Es el lugar que Dios tiene para tu vida. Estás en el centro de la voluntad de Dios porque es ahí donde se va a cumplir los planes divinos. Es ahí donde la gente se va a salvar, va a ser formada, donde vos vas a cumplir el propósito. No es el lugar que yo elijo, no es lo que yo quiero, es lo que Dios soñó desde la eternidad para mi vida. Porque eso va a bendecir la vida de otros. Vos vas a ser satisfecho y vas a ser el primero que va a ser satisfecho. Pero la vida de miles simultáneamente va a ser satisfecha también. No es un asunto de yo, no es un asunto de a mí. Es mucho más amplio que eso. Ahora, alguien tiene que pasar el trato de Dios para poder discipular a otras personas también. Y que esas otras personas, cuando son tratadas, puedan pasar de la manera correcta. Moisés tuvo que ir 40 años al desierto porque después iba a hacer pasar a todo el pueblo por el desierto. Moisés ya conocía el desierto, lo conocía de pe a pa, conocía absolutamente todo. Si se quedaba en Egipto no iba a conocer el desierto. Pero ya conocía el desierto, ya pasó por el desierto. ¿Por qué pasás vos por el desierto
porque vas a guiar a otros a pasar por ese lugar. El desierto te va a formar a vos y vos te vas a convertir en un guía, en un discipulador de otros tantos. La experiencia nunca es para vos solo. La experiencia pasa por vos y va a otros también. Esa es la experiencia completa. Y lo último, Primera de Reyes 19, 13 al 16. Yo le puse como nombre la recomisión. ¿Qué será, no? Y es cuando el Señor nos vuelve a enviar y nos da otra oportunidad. Dios nos da una comisión y a veces fracasamos en la comisión que el Señor nos da. Pero el Señor nos da otra oportunidad. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás, ungirás a Hazael por rey de Siria, Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Este hombre de Dios, lamentablemente, fracasa. Como cualquiera de nosotros podemos fracasar y como cualquiera de nosotros probablemente en un futuro en un montón de cosas vamos a fracasar. Vas a fracasar en un montón de cosas. Lo importante es que nunca fracases en tu corazón para con Dios. Te vas a equivocar. Lo importante es que nunca te equivoques en tu corazón para con Dios. Mientras el corazón sea para con Dios, el Señor te va a corregir. Pero cuando tu corazón sale de la presencia del Señor, vas por tu cuenta, son tus caminos, y eso es peligroso. Elías tenía un corazón para con Dios, Elías se equivocó. Entró en una depresión y él consideró que sus últimos días sería un juicio de Dios y moriría en esa cueva. Así vio su futuro. Pero el Señor vino de nuevo hacia él. El Señor le dio una experiencia, primeramente una experiencia externa que no tocó el corazón de Elías, porque Elías no alcanzaba a ver la presencia de Dios ni en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego. Pero luego sí, con un silbo apacible, tocó lo profundo de su corazón. Y esa experiencia que era: Elías, volvete por el camino por el que fuiste, porque todavía te están esperando, Elías. Vos te fuiste, vos te asustaste, vos te corriste, pero hay un montón de trabajo que se está acumulando. Hay un montón de gente que está esperando por vos. Hay un profeta que se está por levantar, que va a ser discípulo tuyo y vos lo tenés que levantar. Hay un rey que tenés que ungir. Todavía hay un pueblo que está esperando una voz de parte de Dios y vos en esta cueva no servís para nada. Tenés que salir de acá, Elías. Y Elías recupera nuevamente la unción del Espíritu. Y Elías vuelve de nuevo por el camino y completa su labor. El enemigo a veces te pega por un fracaso y te hace sentir el fracaso como el Señor no te lo hace sentir, pero sí el enemigo. El Señor nunca te va a decir no servís más por un fracaso. Nunca te va a decir quedaste descartado. El que te dice eso es el enemigo. El enemigo es el que te esconde en una cueva para que no hagas lío. Pero el Señor te saca de esa cueva para que vuelvas de nuevo a los propósitos divinos. Y para que cumplas, ¿por qué? Porque todavía hay un trabajo que está esperando por vos. Todavía hay personas que están esperando por vos. Y esa experiencia por la cual pasa Elías no solo restaura su vida, lo recomisiona a él y Eliseo es levantado. Mirá si Elías se hubiera quedado ahí en la cueva. Nada sabríamos de Eliseo. Hubiera sido un valor que se hubiera perdido. ¿Qué quiero decir con todo esto, iglesia? Fuimos llamados a una experiencia y no podemos continuar agregando más a lo que tenemos y sacándole a lo que no hay.
No podemos seguir buscando más para nosotros, reteniendo y no dando a quien lo necesita. Hay un mundo que necesita consuelo, necesita perdón, necesita ser recomisionado, gente que está herida, gente que necesita, y nosotros estamos comiendo cada vez más y cada vez más, y cada vez nos vamos haciendo indolentes en cuanto a las necesidades que presentamos delante de Él. Yo tengo amigos, o sea, tengo alumnos que tienen mucho dinero y a veces se desesperan por cada necesidad, que vos decís, esto no es necesidad. Que se te haya caído el escudito del auto y no lo conseguís en ningún lugar, no es para llorar, no es para estar desesperado por eso. Y a veces nosotros, y no siento la presencia, y un montón de cosas. A ver, la presencia está, el espíritu del que resucitó de los muertos está. La palabra ya está viviendo en tu corazón, en tu mente. Pero ¿qué estás haciendo por el otro? ¿Cómo estás repartiendo esta experiencia? ¿Esto está siendo todo para vos? ¿Esto está siendo un 80% para vos y un 15%, un 20% restante para los demás? ¿O está siendo proporcional? ¿O el 50% que recibo es el 50% que doy? Si yo quiero una experiencia renovada, tiene que ser proporcional en mi vida. Si no, me voy a deformar. Si no, no voy a estar llevando a cabo lo que Dios quiere para mi vida. Si no, lo que realmente estoy buscando no se va a producir adentro mío. Yo fui diseñado por Dios para esto. Yo fui diseñado por Dios para tener una experiencia viva con Él y poderla convidar a todo el mundo que tiene hambre y tiene sed de justicia. Entonces yo quiero animarte en esta noche, como iglesia, a no busques una experiencia egocéntrica para tu vida. Empezá a ver que en el mundo hay personas que darían hasta lo que no tienen por un pedacito de lo que vos tenés. Empezá a dar ese pedacito. Empezá a soltar lo que estás reteniendo. Y te vas a dar cuenta que cuando te dediques a darle a otros lo que vos tenés, el Señor empieza a liberar todo lo que tiene para tu vida. Y empieza un ciclo de crecimiento, de renovación continua sobre tu vida. La experiencia no es para vos solo. La experiencia pasa por vos y va a un mundo que lo necesita. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia.